Bien, como les decía, como ustedes recordarán en la presentación de la semana pasada, habíamos visto el tema de la exposición ocupacional, recordando que la exposición ocupacional era aquella que sufren los trabajadores en el curso de las funciones que ellos realizan, tanto como médicos radioterapeuta, como físico, como tecnólogo, etcétera. En el día de hoy vamos a entrar en la exposición al paciente, que tal y como ya hemos dicho en, en presentaciones anteriores, es, digamos, la más importante desde el punto de vista de ustedes como oncólogos radioterapeutas, porque sin duda es la que acapara la atención fundamental de ustedes cuando eh, en, hacen el tratamiento de un paciente. Primero habría que definir un poco qué cosa es la exposición médica, que en definitiva es la exposición que sufren los pacientes. Por definición, la exposición médica son a la exposición que sufren los pacientes en el curso de su propio diagnóstico o tratamiento médico, también puede ser odontológico. Eh, Incluye también la exposición que sufren las personas que sin ser trabajadores ocupacionalmente expuestas y a sabiendas brindan ayuda voluntariamente a los pacientes para procurar alivio o bienestar. Es el caso del familiar que acompaña al paciente. Esa persona no es público, no es trabajador, y la exposición que recibe también se considera dentro del ámbito de la exposición médica. Y incluye también la exposición médica, este término, la exposición que sufren los voluntarios que se someten a un programa de investigación biomédica que implique, por supuesto, la exposición a su persona. Eh, Serían aquellas cosas que se salen sustancialmente de los protocolos y que son consideradas investigaciones biomédicas y que de alguna forma también tienen que estar reguladas desde el punto de vista de protección radiológica. Sin embargo, el énfasis de todo esto, de estas tres partes que contempla la exposición médica, es la exposición que sufren los pacientes. Sin duda es la principal, porque al paciente es al que le toca directamente exponerse, ya sea para tratamiento o para diagnóstico. En el caso de la radioterapia, tiene la particularidad de que es la única de todas las prácticas que usan radiaciones ionizantes en las cuales usted a sabienda expone a una persona a altas dosis de radiación, porque es la única forma que tenemos de cumplir el objetivo que tiene la práctica, que es destruir las células enfermas, que sabemos por los efectos biológicos de las radiaciones solo se destruyen si reciben altas dosis de radiación. Entonces, en ese sentido es una práctica muy particular, porque la radioterapia, por ejemplo, a diferencia de las prácticas de diagnóstico, usted quiere obtener, el objetivo no es exponer a la persona para obtener el bien, el objetivo es obtener una imagen, obtener un resultado diagnóstico. Aquí se sabe en radioterapia que es necesario exponer a las personas a altas dosis de radiación. Bueno, para valorar o tener en cuenta qué requisitos debe cumplir las exposiciones médicas, fundamentalmente referidas a las exposiciones que sufren los pacientes, pues es importante ver los diferentes requisitos que debemos cumplir
en todo el proceso de radioterapia. ¿Qué requisitos es importante que velemos con atención en todo el proceso de radioterapia? Entonces vamos a hacer un recorrido por el proceso de radioterapia, en primera instancia por el proceso de teleterapia, después veremos algunas particularidades en otras clases respecto a la braquiterapia, pero ahora nos vamos a centrar en la teleterapia. Y vamos a ir por todas las etapas, les decía, del proceso, identificando aquellos aspectos que son fundamentales desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente. Sin duda, aunque el paciente tiene un curso desde el diagnóstico, desde la prescripción del tratamiento hasta la ejecución del tratamiento, que es un curso clínico como tal, la seguridad de los pacientes hay que garantizarla desde antes, incluso desde la misma aceptación y puesta en servicio de los equipos. Por eso una etapa importantísima para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad además de los tratamientos es la etapa de aceptación y puesta en servicio de los equipos. Dentro de esta etapa de aceptación y puesta en servicio de los equipos, es muy importante diferenciar dos subetapas, digamos. ¿Por qué? Porque hay responsabilidades diferentes en cada una de ellas. La primera sería la etapa de aceptación. ¿Qué son las pruebas de aceptación? Las pruebas de aceptación son aquellas que realiza el fabricante de los equipos o de la fuente de conjunto con el físico médico del servicio de radioterapia para demostrar dos cosas fundamentales. En primer lugar, que los equipos y fuentes han concluido satisfactoriamente todo el proceso de instalación y montaje. Ya sabemos que la instalación y montaje de estos equipos es un proceso complejo, que hay que velar muchas cosas, y lo primero que trata el fabricante con estas pruebas de aceptación es demostrar que el equipo ha concluido satisfactoriamente este proceso. Y lo segundo, que es importantísimo, que trata de demostrar el fabricante con las pruebas de aceptación, que los equipos y fuentes cumplen con las especificaciones del contrato por el cual han sido adquiridos. Es decir, usted adquiere un equipo, digamos un acelerador lineal con determinadas prestaciones, y al fabricante y a usted mismo le interesa probar exhaustivamente que efectivamente el equipo satisface todas las prestaciones que se incluyeron en el contrato. No sé si tenía energía de fotones, si tenía energía de electrones, cuál es energía, si el equipo es capaz de dar la precisión y la exactitud en la dosis que se requiere. Un grupo de aspectos técnicos que son imprescindibles para decir que el equipo ha sido aceptado. Quiere decir, entonces los objetivos de las pruebas de aceptación son estos dos: que el equipo ha concluido bien todo el proceso y que el equipo cumple con las especificaciones del contrato por el cual fue adquirido. ¿Me escuchan? Sí. Ah, es que está sonando un teléfono aquí, no sé por qué. Sí, Pero perfecto. no le prestemos atención al teléfono, que se va a olvidar, porque esa hora aquí ya es madrugada, aquí no hay nadie. Bueno, ¿qué características tienen estas pruebas de aceptación? Bueno, la primera característica importante de las pruebas de aceptación es que deben ser realizadas de conformidad con protocolos elaborados por el fabricante. Quiere decir, el fabricante ya trae un protocolo preestablecido del alcance de esas pruebas de aceptación. Lo segundo es que el físico médico, en representación del servicio, podrá exigir que se incluyan determinadas pruebas adicionales si al evaluar el protocolo que trae el fabricante, el físico considera que las pruebas
que les presenta el fabricante no son todo lo extensa que debieran ser. Eso en realidad es bastante infrecuente porque los fabricantes que se respetan, que son, ya sabemos, pocos los que hay en el mercado, ya tienen muy bien preparados sus protocolos y rara vez es necesario que se incluya alguna prueba, pero el físico puede pedirla. Esto es importante que se sepa, el físico puede pedirla. Lo otro es que los resultados de estas pruebas tienen que ser registrados y firmados de conjunto por el representante del fabricante y por el físico médico en representación de la clínica del hospital. Yo he encontrado en algunos lugares, en mi experiencia de más de 30 años en esto, pruebas de aceptación firmadas por el representante legal o por el médico radioterapeuta. Y no es que no puede ser, pero no debiera ser. ¿Por qué? Porque el físico es, digamos, el profesional que tiene la capacitación y la formación requerida para entender en detalle cuáles son las pruebas estas que están contenidas en los protocolos. Entonces, si prescindimos del físico y la firma el representante legal o la firma el médico jefe de servicio o algo así que lo ha encontrado, pudiera ser que no se hayan realizado todas las pruebas y con todo el rigor que se requiere hacer esas pruebas, por lo cual es muy recomendable ya disponer de un responsable físico, de un físico médico capacitado en el momento de la aceptación del equipo, con independencia de las limitaciones que después vamos a ver tienen estas pruebas de aceptación. Es muy importante que sean aceptadas por el físico médico en nombre del servicio. Si después la quiere firmar también el jefe de servicio, el representante legal, pues puede ser, pero muy importante que la firme el físico. Y por último, es importante decir sobre estas pruebas que los resultados de estas pruebas no son suficientemente detallados para ser utilizados directamente en la clínica, quiere decir en los tratamientos. ¿Por qué? Porque ahí no se miden exhaustivamente todos los parámetros que se necesitan para alimentar el sistema de planificación. Por supuesto que el suministrador, el fabricante, tiene bases de datos que les puede dar a usted para alimentar los sistemas de planificación, medidas en muchos equipos. Pero eso no le asegura a usted que los datos que usted está introduciendo en el sistema de planificación son realmente los de su equipo. Los de su equipo deben medirse en su equipo. Y por eso es necesario que existan también las pruebas de puesta en servicio, que son las que dan este nivel de detalle. Y por eso es importante diferenciar muy bien qué cosa es prueba de aceptación y prueba de puesta en servicio. Porque yo también en estos tantos años me he encontrado muchas veces que en algunos lugares pues no se han medido con rigor todos los parámetros de la máquina y se ha confiado en parámetros que le ha dado el fabricante medido en máquinas diferentes, lo cual es sin duda un riesgo importante que se está asumiendo en la clínica sin que el fabricante tenga ninguna responsabilidad, porque el fabricante deja muy claro en el protocolo de aceptación cuál es su responsabilidad. Y las normas también dejan muy clara cuál es, hasta dónde llega la responsabilidad del fabricante, ¿no? Entonces, eso es importante que se tenga claro para diferenciar lo que es prueba de aceptación y prueba de puesta en servicio. Ahora, ¿qué son entonces las pruebas de puesta en servicio?
son aquellas que realiza el físico médico del servicio de radioterapia o los físicos médicos que puedan existir en el staff del servicio de radioterapia para medir con todo rigor todos los parámetros de seguridad geométricos y dosimétricos que serán utilizados en los tratamientos. Quiere decir, son los parámetros que van a ser usados en la clínica. Nunca en la clínica deben usarse los parámetros medidos en otra máquina que le pueda dar el fabricante. También las pruebas puestas en servicio sirven para registrar todos esos parámetros medidos, porque esos parámetros constituyen la línea base que será utilizada como referencia al evaluar los resultados de los controles de calidad. Usted va a hacer después en el futuro controles de calidad que tendrá que referenciarlo a un determinado valor de los diferentes parámetros, y esos valores están precisamente en la línea base que se ha determinado con las pruebas de puesta en servicio. Por eso es también importante que estas pruebas sean muy rigurosas, porque si ponemos una línea base mal, después todo lo que hagamos en el futuro puede estarnos dando bien respecto a desviaciones de la línea base, pero puede estar mal todo el tiempo. Recuerden lo que pasó en el accidente de Costa Rica, donde precisamente hubo un error en la puesta en servicio del equipo. Y lo otro muy importante, que ya de alguna forma se los mencioné, es que los parámetros que se determinan durante la puesta en servicio son los que se introducen en el sistema de planificación de los tratamientos y son los que al final se utilizan en la clínica para planificar los pacientes. La norma básica de seguridad aquí de Uruguay, la UIE 100, en el artículo 171, inciso D, deja claro de que los requisitos establecidos relativos a la calibración, la dosimetría clínica y la garantía de calidad, así como la aceptación y puesta en servicio de los equipos, tienen que ser cumplidos por un físico médico o bajo la supervisión de un físico médico. Incluso en el artículo 183 de la propia UIE 100 establece cuáles son las responsabilidades respecto a la calibración de los haces que tienen que cumplir los físicos médicos, y dice que los físicos médicos velarán porque todas las fuentes que den origen a la exposición médica se calibren en función de cantidades apropiadas, utilizando protocolos aceptados a nivel internacional o nacional. Muy importante esto. Recuerden que también el no uso de protocolo o el mal uso de protocolo fue lo que llevó también al accidente de Costa Rica, que ya lo estudiamos en clases anteriores. Por lo tanto, la calibración en general, la puesta en servicio y la calibración de los haces y la fuente no es algo que puede un físico hacer así por su intuición, por muy bien preparado que esté el físico. Siempre tendrá que hacerlo sobre la base de protocolos que estén aceptados internacionalmente. Lo otro es que el físico velará también porque las calibraciones se realicen en el momento de la puesta en servicio del equipo, siempre antes de su uso clínico, por supuesto, y tras todo procedimiento de mantenimiento que pueda tener efectos en la dosimetría y también a intervalos regulares. Quiere decir, de alguna forma, la calibración no sería de por vida. Quiere decir, es algo que el físico tendría que hacer alguna calibración con algún intervalo que también está en los protocolos. De manera, aquí yo resalto el tema de la necesidad de hacer calibraciones o mediciones después
de procedimientos de mantenimiento, porque esto también es derivado de un accidente, del accidente que ocurrió en España, en Zaragoza, donde después de un mantenimiento no se hicieron las verificaciones correspondientes y eso conllevó a un accidente con la muerte de 24 pacientes. De manera que tener un físico capaz de hacer calibraciones antes de la puesta en servicio, siempre después de un mantenimiento que pueda afectar la dosimetría, por supuesto. Si viene alguien y cambia el bombillo de campo, eso no va a afectar la dosimetría y no tendría que hacer una calibración el físico. Pero es el físico quien tiene que determinarlo si merece o no hacer una calibración. No puede ser el técnico el que diga, no, esto no merece una calibración. No puede ser ni siquiera el prestador de servicio técnico el que diga, no, esto merece una calibración o no merece. No, es el físico el que tiene que decir si merece o no una calibración. Los otros son aspectos más técnicos, que las calibraciones de las unidades de radioterapia se someterán a una verificación independiente antes de su uso clínico. Fíjense, esto ya de alguna forma condiciona que otro segundo físico o algún experto cualificado externo o alguien así verifique toda calibración inicial que haya hecho un físico médico. Un físico médico, por muy bueno que sea, como se ha demostrado en la práctica, puede equivocarse y siempre una verificación redundante es muy oportuna. Y esto lo dice la norma de ustedes. Esto es algo que debe velarse de todas formas, que se haga. Y por último, que la calibración de todos los dosímetros, quiere decir todos los equipos de medición utilizados para la dosimetría de los pacientes y para la calibración de las fuentes, puedan de alguna forma correlacionarse esas mediciones con un laboratorio de calibración dosimétrica primario que permita garantizar que lo que usted está midiendo con su cámara, con su equipo de medición, es trazable a mediciones realizadas con equipos calibrados en ese laboratorio. Es un aspecto técnico, pero que es también importante que el físico médico vele por ello. Claro que en radioterapia la calibración como tal es una de las tareas fundamentales que hace el físico médico en la puesta en servicio, pero no es la única. La calibración de la fuente y de los equipos. La puesta en servicio debe abarcar también los equipos de adquisición de imágenes utilizados en la planificación del tratamiento, porque de estos equipos también hay datos que se introducen en el sistema de planificación, como la densidad electrónica y algunos parámetros físicos que son importantes y que los utilizan los software que hacen la planificación. Y también en sí mismo la puesta en servicio debe incluir la puesta en servicio del sistema de planificación de tratamiento, que como ya dijimos y constatamos cuando vimos el accidente de Panamá, el sistema de planificación de tratamiento debe considerarse un equipo médico igual que el acelerador lineal. Y en tal sentido aplica que al sistema de planificación también haya que hacerle pruebas de puesta en servicio. Por supuesto, habrá que disponer para hacer todas esas pruebas del equipamiento idóneo que permita realizar las mediciones de todos los parámetros que después vamos a introducir al sistema de planificación. Y cuando se dice del equipamiento idóneo, queda claro que hay que contar con cámaras de ionización y electrómetros para hacer esas mediciones, pero tiene que quedar claro que también hay un
un grupo bastante importante de equipamiento auxiliar que es requerido para la puesta en servicio. Ahí tenemos termómetro, barómetro, medidores de nivel. Por supuesto, hay que contar con fantomas si usted va a hacer, si usted va a hacer tratamiento 3D, pues usted tendrá que contar con un fantoma 3D que le permita a usted hacer las mediciones correctamente en esas configuraciones. Ni se diga si vamos a hacer tratamientos de IMRT, que necesitaremos, como es lógico, contar con equipamiento que permita medir campos pequeños. Probablemente las cámaras de ionización que existan en el servicio pues no sean las adecuadas. Recuerden el accidente de Toulouse, donde el físico utilizó una cámara de ionización de un volumen inadecuado para medir haces pequeños de radiocirugía e introdujo un error que después se transfirió a los pacientes. Entonces, es muy importante contar con todo el equipamiento adecuado para hacer esta puesta en servicio. Lo otro importante también es que todas estas actividades, ya dijimos, deben hacerse basadas en protocolos reconocidos internacionalmente. Por suerte, hay una gran diversidad de protocolos que pueden usarse para la calibración de los equipos y fuentes y también para la puesta en servicio en general de esos equipos. Dentro de ellos, aquí en esta diapositiva, algunos de los que son más utilizados. Digamos, uno de los que es el rey de la estrella de la puesta en servicio es el documento TRS 398 del OIA, que es el documento que dice cómo debe hacerse la determinación de la dosis absorbida en agua en haces externos de radioterapia. Incluye tanto haces de fotones como haces de electrones e incluye tanto equipos aceleradores lineales como equipos de telecobaltoterapia. Está el protocolo 1274, TEDDOC 1274, que es un protocolo muy utilizado en la calibración de fuentes de fotones y rayos beta usados en braquiterapia. Está el protocolo TEDDOC 1583, que complementa a su vez el TRS 430, que es el que se utiliza para la puesta en servicio del sistema de planificación de tratamiento. Y así otros muchos protocolos, como está el TG43, por ejemplo, para la puesta en servicio del sistema de planificación de tratamiento en braquiterapia de alta tasa de dosis. Hay protocolos para el tomógrafo que deben ser utilizados en la puesta en servicio del tomógrafo. Protocolos para ser usados en caso de que se vaya a hacer braquiterapia 2D con arco en C, por ejemplo. Hay protocolos para la calibración de estos equipos. En fin, hay una diversidad muy amplia de recomendación en cuanto a protocolos y no debería ocurrir que ningún físico se ponga a hacer la puesta en servicio sin que tome como referencia uno o varios de los protocolos que están recomendados internacionalmente. Sin duda, la puesta en servicio debe ser realizada por un físico médico con suficiente capacitación y experiencia en el tema. De aquí importante el hecho de que el físico médico que haga estos trabajos cumpla con la condición de ser un físico médico clínicamente cualificado, quiere decir
no debe ser un físico médico que digamos pudiera tener una formación teórica muy buena en cuanto a la física, ser un doctor en física, pero no tener la capacitación en física médica que se requiere para hacer estos trabajos. Y lo otro que se deduce de aquí es es muy importante que ustedes lo sepan, es que esto no es un trabajo que se pueda hacer de hoy para mañana ni en 2 días. Es un trabajo que lleva medir mucho, con mucha paciencia, colocar bien la configuración en la que se va a medir, muchas horas de medición, procesamiento de esos datos para obtener los resultados. En fin, es un trabajo que puede llevar semanas, incluso meses, dependiendo de la complejidad del equipo y de los haces que tenga el equipo, ¿no? No es lo mismo calibrar un equipo, un acelerador que tenga nada más un haz de fotones de 6 MV que calibrar o hacer la puesta en servicio de un acelerador que tiene 2 haces de fotones y 3 haces de electrones. Sin decir que adicionalmente que los electrones son en sí mismos un gran problema, la puesta en servicio de los electrones, porque lleva mucho elaborar moldes, que te queden bien los moldes, medir con los moldes. Es un trabajo casi que artesanal calibrar los electrones. Entonces, esto lo digo porque existe la falsa impresión de que el equipo ya está montado, vino el fabricante, hizo la prueba de aceptación y bueno, físico, apúrate y complementa eso que le llaman puesta en servicio y vamos a tratar de arrancar la semana que viene. No, error. Eso, ustedes son los primeros como médicos radioterapeutas que tienen conocimiento de la importancia ya que tiene el tema de la puesta en servicio de los equipos en la calidad y la seguridad de los tratamientos que van a tener sus pacientes. Ustedes son los primeros que tienen que decir, no, espérense, eso lleva tiempo, tenemos que apoyar el físico, vamos a darle condiciones para que el físico trabaje, que trabaje sin presión, porque la presión puede conducir a errores y ya sabemos lo letales que pueden ser los errores en esta etapa. Lo otro es que los resultados de la prueba de puesta en servicio, como bien dice la norma de ustedes, deben ser revisados de una forma redundante, independiente por otro físico médico. ¿Qué cosa es redundante e independiente? Redundante es que lo haga otro e independiente es que lo haga incluso con otro equipamiento, usando otras cámaras, otro electrómetro. Eso es lo que de alguna forma garantiza una revisión redundante y independiente adecuada. Y vale la pena hacerlo siempre, tal y como dice la norma de ustedes. Y bueno, lo que ya sabemos es que es importante registrar todos esos resultados muy bien, porque esos serán la línea base sobre la cual después vamos a comparar las pruebas del programa de control de calidad que hagamos. Sobre los equipos de adquisición de imágenes, la puesta en servicio de estos equipos tiene particularidades cuando estos equipos se van a usar en radioterapia. Quiere decir, no, en muchos casos hay la falsa idea de que porque el equipo se usa en diagnóstico, un TAC, por ejemplo, como este, se usa en diagnóstico, pues si ya se usa en diagnóstico, pues ya lo podemos así usar tal cual en radioterapia. No. Un equipo de diagnóstico cumple determinados objetivos y un equipo de radioterapia debe garantizar otros, un equipo que se va a usar para planificación en radioterapia debe garantizar otros objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos fundamentales? Estos 3 que están aquí. Primero, que la posición del paciente en el equipo de diagnóstico que se utiliza para planificar tratamiento tiene que replicar de la forma más exacta posible
la posición del paciente durante el tratamiento. Y por eso hay que usar láser para posicionar bien los pacientes en ese equipo, y por eso hay que garantizar que la camilla sea plana. Si es un equipo como este que está aquí, hay que buscar alguna solución para garantizar que la camilla sea plana. Lo otro importante es que la escala de densidad, la escala geométrica de ese equipo tiene que estar bien calibrada. Usted tiene que garantizar que 1 milímetro en la imagen sacada con ese tag que se va a usar en simulación sea 1 milímetro en la realidad, porque si no es así, usted no podrá garantizar la protección del tejido sano y los órganos de riesgo, porque usted no sabe realmente cuál es el tamaño de las estructuras que usted está protegiendo. Y lo otro es que tenga calibrada su escala de densidades y que éstas se correspondan también con la realidad. ¿Por qué? Porque los sistemas de planificación actualmente todos trabajan usando la densidad electrónica que nos da la imagen del equipo de tomografía para calcular dosis. Ya sabemos que la dosis que atraviesa una determinada estructura depende de la densidad que tenga esa estructura. Por lo tanto, si el equipo no tiene bien calibrado las densidades, la escala de densidades, pues la planificación que después usted va a hacer con el TPS no va a ser fidedigna en cuanto a garantizar la dosis que usted tiene que dar a las diferentes estructuras. Entonces, esto es una cosa también muy importante que ustedes tienen que velar. No es solo que existan imágenes y que las imágenes estén tomadas en un sistema, en un tomógrafo, sino que el tomógrafo cumpla estas 3 condiciones mínimas para poder ser usado en radioterapia. El TPS, como ya decíamos, también es un equipo médico. Las pruebas de puesta en servicio del TPS deben realizarse en correspondencia con los protocolos, ya lo hemos mencionado. ¿Y qué incluyen las pruebas de puesta en servicio de un sistema de planificación? Incluyen primero modelar el equipo, quiere decir el acelerador o la fuente, en el sistema de planificación. Quiere decir, hay un grupo de datos que hay que introducir en el sistema de planificación que tienen que ver con los datos de la máquina en sí misma. Y lo otro es realizar un grupo de casos pruebas que permitan verificar con mediciones directas los resultados de planes de tratamiento que han sido generados en el sistema de planificación. No podemos creer ciegamente en que el sistema de planificación, aunque le hayamos dado los datos bien, no va a dar un plan de tratamiento correcto. Hay que hacer un grupo de pruebas que se le llama casos pruebas y que están en estos protocolos, por ejemplo, este TRS 430, un grupo de pruebas que demuestren con mediciones que efectivamente la planificación ha sido correcta. Bueno, conclusiones de esta primera charla que tiene que ver con la aceptación y puesta en servicio. Primero que todo, diferenciar muy bien qué cosas son las pruebas de aceptación y qué son las de puesta en servicio. Ya sabemos que las de aceptación las hace el fabricante y deben ser aceptadas por un físico médico del servicio y tienen objetivos muy particulares. Las pruebas de puesta en servicio las hace el físico médico con el objetivo de obtener todas las medidas que después van a ser usadas en la clínica. Y lo último, importante recalcar, es que las pruebas de puesta en servicio incluyen no solo los equipos de radioterapia y la fuente, sino incluyen también las pruebas a los equipos de adquisición de imágenes que son usados en la práctica y a los sistemas de planificación. Bueno, hasta aquí esta primera charla. No sé si alguna pregunta de aquí de esta primera charla. ¿No hay preguntas? No. No, no.
Bien, seguimos entonces a la segunda charla. Voy a compartir ahora la pantalla. No se ve todavía, ¿no? No, todavía no. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bueno, seguimos avanzando. Ya pasamos, digamos, la primera etapa, las primeras etapas de todo los requisitos que tienen que ver con la primera etapa de aceptación y puesta en servicio de los equipos. Ya entrando en las etapas clínicas, digamos, vamos a ver los requisitos fundamentales que hay que velar durante la prescripción de los tratamientos y la adquisición de imágenes para planificación de los tratamientos. Que estos son temas, por supuesto, mucho más cercanos a ustedes. Simplemente un recordatorio de los aspectos fundamentales, ¿no? Lo primero que habría que decir es que la prescripción del tratamiento es un acto médico que está regulado por las autoridades de salud. No, ninguna norma de protección radiológica le va a decir a usted qué dosis usted tiene que prescribir ni nada de eso. Y sería además irrespetuoso que la protección radiológica entre en ese tema, porque es un acto médico. Ahora, lo que sí de alguna forma pide la protección radiológica del paciente es que la prescripción se haga basada en protocolos clínicos que estén aprobados en el país por las autoridades de salud del país o protocolos recomendados internacionalmente, porque ya sabemos que lamentablemente en muchos de nuestros países, en la región, pues no existen protocolos nacionales. O si existen algunos, pues de alguna forma son incompletos en el sentido de que no hemos podido desarrollar todas las nuevas tecnologías e incluirlas y las nuevas técnicas en esos protocolos. Por eso es importante en esos casos, cuando no haya protocolos clínicos aprobados en el país, usar las recomendaciones internacionales. Las recomendaciones internacionales pues ustedes las conocen mejor que yo, ¿no? Ahí les puse algo de la RTOG, pero seguramente ustedes las conocen mejor que yo y de eso no vamos a hablar. Ustedes sabrán, atendiendo a los tipos de tratamiento que ustedes hacen, cuáles son las mejores recomendaciones que pueden usarse. Ahora, lo otro que sí es importante desde el punto de vista de protección radiológica es que la prescripción incluya toda la información necesaria para realizar el tratamiento que se ha prescrito. Quiere decir, de alguna forma tendrá que la prescripción garantizar que la información para la adquisición de imagen y para todas las subsiguientes etapas del proceso de tratamiento se haya incluido al momento de hacer esa prescripción. La prescripción es muy importante que se formule por escrito y quede registrada y firmada por un médico radioterapeuta con licencia individual para realizar este tipo de tarea que se ha asignado por responsabilidad
al médico radioterapeuta. Y esto se debe a que ha sido, y yo me lo he encontrado en mi vida también, ojalá, pienso que ya seguramente no ocurre, pero ocurría y probablemente no ocurre aquí, pero sé que ocurre en otros lugares, que el médico ve al paciente con cierta premura, quiere iniciar el tratamiento y da indicaciones muy generales de cómo quiere hacer la prescripción y le dice al físico y le dice al tecnólogo, no, vamos a ir avanzando, adquiriendo las imágenes y haciendo el plan y no, yo después le entrego la prescripción firmada. Eso es una mala práctica. La prescripción tiene que estar debidamente registrada y firmada. Ahora con los sistemas de gestión de radioterapia, las famosas redes de radioterapia como es ARIA y como es Mosaic, para los dos principales fabricantes, pues en la propia red puede realizarse la prescripción. Lo que es importante no es que haya un duplicado en papel donde esté la prescripción ni nada de eso. Lo que es importante es que la prescripción que se haga en la red cumpla estos mismos requisitos. Quiere decir que tenga todos los datos que son necesarios, que esté registrada, por supuesto, en la red de radioterapia y que esté firmada. ¿Cómo es la firma? Bueno, de la forma que es la firma en estas redes. Usted entra con su clave de acceso como médico radioterapeuta y registra la aprobación de la prescripción y de esa forma queda también la prescripción registrada y firmada. Cuidado, porque también ocurre que muchas veces los oncólogos radioterapeutas que están en formación, que son residentes y que ayudan en estas tareas y que pueden perfectamente ayudar, lo que ocurre es que de alguna forma se apropian de la clave de acceso del médico radioterapeuta que tiene su licencia para efectivamente responsabilizarse por la prescripción. Y eso es una también muy mala práctica, porque si pasa algo, al final quien va a responder legalmente es el médico radioterapeuta que tiene licencia y que ha entrado y que el residente ha entrado con esa clave. E incluso hay accidentes reportados están en Safrón, de médicos radioterapeutas que han dado la clave a un residente y el residente ha entrado y ha cambiado la prescripción por un error, por un lapso, por lo que sea. Entonces, es muy importante que si se va a usar la red de radioterapia se sea muy estricto con el control de los accesos en la red para evitar problemas de eso. No es que haya que llevarlo en papel, para nada es necesario, pero sí hay que ser estricto con el uso de las claves. Y por supuesto, otra cosa importante de la prescripción es que debe, para la prescripción, seguirse procedimientos que estén establecidos en el servicio y que se sigan por todos los médicos que trabajan en el servicio con el objetivo de minimizar errores. También hay en muchos lugares o han ocurrido eventos que están reportados también en Safrón, de que un médico A marca el CTV con un color y un médico B lo marca con otro color. Por algún problema el médico A no ha estado, no ha podido seguir con el paciente y ha tenido que asumir el paciente
el médico ve y ha cometido un error en cuanto a, la denominación del CTV y en general de todos los volúmenes que sabemos se generan a partir del CTV. Entonces, es muy importante que existan procedimientos y que todo el mundo use el mismo código de colores y las mismas pautas generales para la prescripción. En cuanto a la etapa de adquisición de imágenes, ya sabemos que en la actualidad hay una gran diversidad de medios diagnósticos que pueden utilizarse en la planificación de los tratamientos. Incluso cada vez es más frecuente fusionar imágenes de diferentes medios diagnósticos utilizando las potencialidades que tienen uno y otros medios diagnósticos. En cualquier caso, lo importante es que existan también claridad en cuanto al manejo de todas esas imágenes, porque al final sabemos que la delineación de volumen tiene que hacerse sobre una imagen de tomografía, independientemente que se puedan usar otras imágenes y se puedan funcionar imágenes, la delimitación de volumen tiene que hacerse sobre una imagen de tomografía y hay que ser muy cuidadoso a la hora de fusionar las imágenes. También ya sabemos que también los equipos híbridos están usándose cada vez más en la planificación de tratamiento, lo cual da una ventaja, pero aún así hay que tener mucho cuidado con la adquisición de las imágenes. A la hora de adquirir las imágenes, se requiere seguir también procedimientos para la toma de esas imágenes, porque el tecnólogo que va a tomar las imágenes debe tener claro cuál es la forma en la cual él debe posicionar al paciente y la forma en la cual debe tomar las imágenes. Y hay algunos aspectos que son clave y que pueden conducir a errores. El posicionamiento del paciente, en primer lugar, el uso de los dispositivos de inmovilización y posicionamiento que pueden omitirse en algunos casos a la hora de adquirir las imágenes y por tanto ustedes están pensando que porque ustedes indicaron poner este inmovilizador, ustedes están pensando en que se va a usar tal inmovilizador y realmente no se está usando. El uso de medios fiduciarios para identificar bien las regiones en las cuales se está haciendo la tomografía y dónde se va a marcar el isocentro y todo eso. Que se abarque todo el volumen que debe ser estudiado atendiendo a la intención terapéutica que ustedes han definido durante la prescripción, incluso que se defina bien el espesor de corte, porque sabemos que en determinadas localizaciones y también en determinadas intenciones terapéuticas, pues el espesor de corte es importante para poder delimitar correctamente después los volúmenes a la hora de hacer la delimitación de los volúmenes. Ya sabemos qué características tienen que tener estos equipos y independientemente de que esto se verifique al momento de hacer la puesta en servicio, recuerden, miren, estas son las mismas tres condiciones que vimos que había que verificar al hacer la puesta en servicio del equipo de imagen. Es importante que ustedes como miembro de todo el equipo de radioterapia, pero como al final como responsable global por toda la seguridad de los pacientes, estén atentos a que estas condiciones de alguna forma se mantengan. Quiere decir, si ustedes de repente ven que esto quedó muy bien en la puesta en servicio, pero ese equipo más nunca se le ha hecho ningún control de calidad
ese equipo no se sabe si se mantiene en su escala de densidades, si ese equipo, la escala geométrica tal vez se ha alterado, pues ustedes debían ser los primeros que pidieran al físico médico que realice determinados controles y mantenga determinado nivel de rigor sobre eso, aunque la responsabilidad no sea específica con esto, no sea de ustedes. Esa es una responsabilidad del físico, pero ustedes también pues pueden velar porque esto se cumpla. Así que no es nada ocioso que de vez en cuando los médicos pasen y vean la forma en que se están haciendo los procedimientos de adquisición de las imágenes. Bueno, por último, las imágenes adquiridas deben ser de alguna forma verificadas antes de ser enviadas al sistema de planificación, a la estación de contorneo. Hay accidentes reportados de que las imágenes no se han enviado todas o no se enviaron correctamente o con la secuencia adecuada, etcétera. Por lo tanto, debe existir algún control sobre eso. No es que lo tengan que hacer ustedes, pero sí debe existir en el servicio algún control sobre eso. Y bueno, obviamente para garantizar todo eso, pues tienen que existir procedimientos de adquisición de las imágenes que minimicen la posibilidad de errores humanos o de errores como tal de interpretación de las imágenes que después van a ser usadas en la planificación, porque ya sabemos que si usamos imágenes erróneas, todo nuestro tratamiento va a ser erróneo. Entonces, es algo que también hay que velar en el proceso, en la etapa de adquisición de las imágenes. Bueno, en esta charla, muy brevemente, hemos hablado de dos temas que ustedes conocen muy bien, por eso lo hemos tratado muy someramente. Uno es la prescripción de los tratamientos. Ya sabemos que es un acto médico que debe basarse en protocolos nacionales o internacionales. La prescripción tiene que ser formulada por escrito o en la red de radioterapia y debidamente firmada por un médico radioterapeuta que tenga licencia de la autoridad reguladora. Y bueno, la adquisición de las imágenes debe realizarse siguiendo procedimientos que estén establecidos en el servicio y respetar estrictamente las exigencias de la prescripción y mantener la calidad de los equipos que son usados en la adquisición de las imágenes. Hasta aquí esta pequeña charla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. No. Si no hay, entonces vamos a la tercera charla. Seguimos avanzando en el proceso de radioterapia. Ya vimos la aceptación y puesta en servicio, vimos la prescripción y la adquisición de imágenes, y vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la delineación de volúmenes y la planificación de los tratamientos. ¿Se ve la presentación? No, todavía no. Ok. Un momento, ya va. Ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar
ahora de la delineación de volumen y la planificación de los tratamientos. Igual, muy someramente, porque vamos a hablar de digamos, de los aspectos fundamentales desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente. Lo primero es hablar de la delineación de volúmenes, ¿no? Sabemos que la delineación de volúmenes es el proceso mediante el cual se crea de alguna forma un modelo, digamos, geométrico del paciente que va a estar en tratamiento. Por suerte, las recomendaciones de ICRO que todo el mundo maneja, son muy utilizadas a nivel internacional, tienen una clara definición acerca de los diferentes volúmenes que son considerados a la hora de hacer la delineación de volúmenes, y esto es un tema que ustedes conocen muy bien, por lo tanto yo voy a pasar rápidamente. La delineación de volumen es una tarea fundamental que realizan los médicos radioterapeutas. En algunos tipos de tratamiento que están muy protocolizados, un tecnólogo capacitado o un físico médico residente puede apoyar significativamente al médico radioterapeuta haciendo una propuesta de delineación de volumen. Y es muy importante señalar la palabra propuesta, porque, por ejemplo, es bastante común que los tecnólogos hacen la delineación de los órganos de riesgo, hacen la propuesta de delineación de los órganos de riesgo, pero esa propuesta nunca podrá llevarse a un plan de tratamiento si la misma no es revisada por un médico radioterapeuta autorizado con licencia individual para realizar, para asumir las responsabilidades que concienden al médico radioterapeuta. No se descarta la ayuda que pueden dar otros profesionales, los tecnólogos y en particular los residentes. Para los residentes es crucial porque no hay forma de aprender a hacer delineación de volumen si no se hace. Por lo tanto, muy bien que se haga, pero lo que no puede ser es que esa propuesta que hace un residente o que hace un tecnólogo para el caso de los órganos de riesgo, pues directamente sea asumida como la delineación de volumen que se va a utilizar para elaborar el plan. Siempre tiene que ser revisada por un médico radioterapeuta autorizado. La delineación de todos los volúmenes para todos los pacientes debe ser también aprobada, no solo revisada por el médico radioterapeuta, porque cualquier cosa que suceda, como esta es una responsabilidad del médico radioterapeuta, al final, pues quien asumirá la responsabilidad por algo mal hecho va a ser el médico radioterapeuta, aunque lo haga un residente o aunque se haya equivocado un tecnólogo a la hora de delinear los órganos de riesgo. Al final la responsabilidad la tendrá que asumir el médico radioterapeuta. Y por eso es muy importante que, sobre todo en la red de radioterapia, donde habitualmente trabajan en la delineación de volúmenes tecnólogos y trabajan también los residentes, la decisión final quede avalada con la clave del médico radioterapeuta autorizado para aprobar esa delineación de volumen. Aprobada, y que de alguna forma con eso la delineación de volumen queda revisada por el médico y queda aprobada por el médico. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien antes, cuando teníamos hoja de papel para hacer los expedientes de tratamiento de los pacientes,
quedaba la firma registrada y podía hacer la delineación de volumen una persona, pero después quedaba la firma registrada. Si se va a eliminar ese expediente en papel, legalmente lo que queda es lo que quede registrado en la red de radioterapia. Y hay que ser, repito, muy celoso con eso. Para la delineación de volumen es posible utilizar algunas herramientas que son muy aceptadas internacionalmente, y seguro estas que yo pongo aquí ustedes las conocen y más que yo, sin duda, y probablemente otras más que pudieran adicionar a esta lista. Lo importante es que basándonos en estas, o basándose ustedes en estas herramientas, pues en la delineación de volumen se puede convertir en una tarea mejor protocolizada y evitar en lo más posible las diferencias que en algunos casos son muy sustanciales entre el volumen delineado por el médico A y el volumen delineado por el médico B. Hace años se hizo un estudio dando a delinear volúmenes a médicos radioterapeutas diferentes, y los resultados mostraban que había mucha dispersión, digamos, a la hora de delinear los volúmenes, ¿no? Y estas herramientas precisamente de alguna forma han venido a propiciar que exista una dispersión menor, aunque sabemos que cada caso clínico es diferente y no es que estas herramientas sean, digamos, una camisa de fuerza que no se pueda variar en el caso de algún paciente en específico, pero sí muy importante tenerlas en cuenta. En todos los servicios deberá existir procedimientos que estandaricen el proceso de delineación de volumen con los códigos de colores que sabemos que generalmente se utilizan, y además para garantizar la secuencia por la cual se hace el proceso cuando participan en la delineación de volumen, ayudando los tecnólogos y los médicos residentes. Ahí es más importante incluso el uso de procedimientos que describa muy bien cómo abordar ese proceso y cómo garantizar que al final el proceso quede, como ya hemos visto anteriormente, revisado y aprobado por un médico radioterapeuta. Una vez que ya los volúmenes han sido delineados, pues se entra en la etapa de planificación física, digamos, del tratamiento. Esta etapa consiste en llevar al sistema de planificación toda la información, por un lado la información del paciente, por otro lado la información de la máquina, de la puesta en servicio de la máquina, porque son precisamente estos aspectos físicos de la máquina y los aspectos clínicos del paciente lo que de alguna forma conjugan los modelos que están incluidos en el sistema de planificación para brindarnos la propuesta de plan de tratamiento. Al final los modelos siempre nos brindan una propuesta. ¿Cuán buena puede ser la propuesta que brinden los modelos? Bueno, depende obviamente de los algoritmos que tienen los modelos y todo eso, pero mucho más depende de que nosotros seamos capaces de introducir al sistema de planificación datos correctos en cuanto a los aspectos clínicos y a los aspectos físicos que serán conjugados para obtener el plan de tratamiento. El TPS utiliza toda esa información aportada para generar el plan de tratamiento y
por supuesto, en ese proceso, el TPS toma el modelo del paciente que hemos introducido a través de la tomografía y de la delineación de volumen, toma el modelo de la máquina de tratamiento que se le introdujo durante la puesta en servicio de la máquina, toma determinadas restricciones y límites y objetivos que ustedes definen en la prescripción, utiliza el algoritmo de cálculo y de optimización que corresponde al sistema de planificación en específico y de alguna forma utiliza también la experiencia del físico o del dosimetrista que maneja el sistema de planificación. Quiere decir, aquí siempre hay algo de experticia también del físico o el dosimetrista. En otros países existe la figura del dosimetrista, aquí no, pero igual sabemos que hay tecnólogos que se han capacitado en esto y que hacen una propuesta de plan muy bien elaborada, pues ahí también influye eso a la hora de obtener un plan. Lógicamente, los algoritmos tienen limitaciones y es muy importante que ustedes, los médicos radioterapeutas, tengan conocimiento de las limitaciones que tienen los algoritmos a la hora de elaborar el plan. ¿Por qué? Porque muchas veces se tienen algoritmos, no se conocen las limitaciones y con muy buena intención el médico propone tratar una determinada región anatómica con la máquina y con las herramientas de algoritmo que tiene su sistema de planificación y las dosis que va a recibir el paciente puede que sean o muy superiores a las que se desean impartir o muy inferiores a las que se desean impartir, porque no se toman en cuenta las limitaciones que tienen los algoritmos. En tal sentido, pues aquí es donde es muy importante la revisión del conjunto del plan entre el médico y el físico, porque el físico es el que conoce cuáles son las limitaciones del algoritmo y el médico es el que sabe hasta dónde en dosis puede y quiere o debe llegar para el tratamiento que desea implementar. Al final de todo este proceso, pues el dosimetrista o el físico médico, según sea el caso, prepara una o varias variantes de lo que se le llama el preplan de tratamiento y esas variantes son las que de alguna forma se someten a aprobación en el proceso de evaluación conjunta del plan entre el médico y el físico. Ahí se usan todas las herramientas que normalmente tienen los sistemas de planificación para evaluar el plan de tratamiento, los histogramas, dosis, volúmenes, en fin, que ustedes conocen mucho más de eso que yo. Y a partir de ahí es que se aprueba el plan. El plan se aprueba sobre la base de esa evaluación conjunta. Cuando se dice evaluación conjunta, en muchos casos no puede ser al mismo tiempo, porque físicamente no están el médico y el físico a la misma vez, lo cual sería la situación idónea. En cualquier caso, si el físico evalúa el plan y no está el médico, el físico debía alertar al médico de cuáles son las particularidades o las limitaciones que tiene ese plan respecto a la intención terapéutica de la prescripción. Si lo ve primero el médico, pues igualmente pudiera el médico establecer algunas preguntas al físico con el objetivo de perfeccionar esa prescripción que
previamente fue realizada. Por eso es una actividad que de alguna forma hay que hacer en conjunto y tiene que existir una comunicación muy buena entre el físico y el médico. Si no hay comunicación entre el físico y el médico, de nada vale que la vea el médico y de nada vale que la vea el físico, porque la comunicación es lo que permite la interrelación y mejorar esa planificación. En las planificaciones de tratamientos convencionales, pues la evaluación, la aprobación del plan puede ser suficiente, para su implementación una vez que ha sido aprobado. Por supuesto que esa evaluación y aprobación tiene que ser por un médico y un físico que tengan autorización individual para hacerlo. Ellos son los que asumen la responsabilidad. Y en tal sentido, un dosimetrista puede apoyar, un tecnólogo que conozca el sistema de planificación puede apoyar, pero al final la evaluación y la aprobación tienen que ser dadas por el físico y por el médico. Ahora, para los planes de tratamiento con técnicas avanzadas, IMRT, SBRT, SRS, en fin, no basta solo con aprobar el plan y dar por bueno ese plan. Hay que hacer de alguna forma comprobaciones dosimétricas como se le llaman verificaciones dosimétricas del plan que permitan tener seguridad de que para ese paciente en específico el plan de tratamiento funcionará correctamente según se ha establecido, se ha previsto. Muy importante, si bien lo ideal es que esa comprobación se haga previo a la implementación como tal del plan de tratamiento. En algunos casos particulares, cuando existe algún problema o algo así y es imperioso o es urgente de alguna forma comenzar el tratamiento, esta verificación pudiera realizarse dentro de las primeras sesiones de tratamiento. Algunas recomendaciones establecen dentro de las 3 primeras o las 5 primeras sesiones de tratamiento. Sin embargo, en esos casos hay que ser muy cuidadoso en que no ocurra que el paciente continúe tratándose sin que se haga esta verificación del plan. Yo no sé si es que yo tengo mala suerte, pero hace poco fui a un servicio de radioterapia, no aquí en Uruguay, donde hacían tratamientos de IMRT. Tomo un expediente de un paciente, vamos a la red área a verificar el paciente, y cuando le pido que me muestren la verificación paciente específico del plan de ese paciente, pues resulta que el paciente estaba en la sesión 16 de tratamiento y el plan no había sido verificado. Y probablemente, estoy casi seguro que si no es por la inspección que se hizo, pues el paciente nunca hubiera tomado todo el plan y nunca se hubiera verificado. Con lo cual, si el tratamiento es erróneo, pues le van a administrar todo el tratamiento erróneo al paciente y pueden comprometer la vida del paciente. Esto es cada vez mucho más crítico con el fenómeno también de mayores dosis, el lipofraccionamiento, las mayores dosis por fracción. En esos casos, pues es más crítico ser muy celoso con la verificación del plan. Por supuesto que en los casos de
hiperfraccionamiento, hipofraccionamiento, pues es casi una condición indispensable que la verificación se haga antes de la primera sesión de tratamiento para garantizar que el plan se va a ejecutar correctamente. Otro problema que también tiene que existir procedimientos claros es en cuanto a la transferencia del plan aprobado desde el sistema de planificación hasta la máquina de tratamiento. En Safron hay muchos sucesos reportados que tienen que ver con errores humanos y fallas de equipos en esa transferencia del plan. Las fallas de equipo fundamentalmente relacionadas con la transferencia electrónica. Los errores humanos al fin son mucho más probables y están relacionadas con transferencias que son totalmente manual, que ahí es más crítico todavía, o que tienen una parte electrónica, un grupo de datos que se transfieren electrónicamente y otros que se transfieren manualmente, como fue el caso que vimos aquí del accidente de las cuñas dinámicas en Espinal. Entonces, tiene que existir procedimientos muy bien establecidos para la transferencia del plan y garantizar que los planes que no se vayan a usar, que fuera un preplan, porque a veces elaboran más de un plan, pues sean borrados, sean inhabilitados de alguna forma para impedir que puedan llegar a la máquina, porque eso es lo que ocurre a veces, que se prepara más de un plan, se aprueba uno y al final el que se envía a la máquina es el plan erróneo. Entonces en eso hay que ser muy cuidadoso. La transferencia del plan es una tarea que generalmente realiza el dosimetrista o el físico médico. Ya vimos, puede ser totalmente electrónica, que es menos susceptible a los errores humanos. Puede ser parcialmente electrónica o puede ser totalmente manual, lo cual en tratamientos complejos es muy difícil de hacer cuando manualmente se transfieren todos los datos del plan. Hay mucha probabilidad de error. En cualquier caso, siempre es conveniente hacer una verificación del plan transferido una vez que éste llega a la máquina de tratamiento. Un poco para, de alguna forma, excluir la posibilidad de todos los errores, tanto de fallo del sistema de transferencia de datos como de errores humanos que puedan estar involucrados en esta etapa. Bueno, un poco concluyendo, la delineación de volumen. Recordemos que es una tarea fundamental que la realiza o en muchos el médico radioterapeuta, que puede estar apoyado por otros profesionales como son los residentes o los dosimetristas o los tecnólogos, pero que finalmente el médico radioterapeuta es el que asume la responsabilidad por esta tarea y debe supervisar cualquier delineación de volumen que él no haya hecho y aprobar esa delineación de volumen. La planificación de los tratamientos, ya sabemos que es una tarea que es responsabilidad del físico ejecutarla o del dosimetrista. En cualquier caso, el físico, como es responsable por la dosimetría clínica, debe revisar y aprobar cualquier propuesta de plan que no sea elaborada por él. Es una práctica muy común que los físicos, para los planes de tratamiento con técnicas avanzadas, no quieran ceder la preparación del plan a los dosimetristas y prefieren hacerla ellos. Pero en cualquier caso,
ellos son responsables, aunque el preplan lo pueda elaborar o un físico que esté en formación o un dosimetrista. Y bueno, al final el plan, las propuestas de planes que se hagan tienen que ser evaluadas de manera conjunta por el físico y el médico, y ya explicamos muy bien qué cosa significa evaluarse de manera conjunta. Y por último, hay que ser cuidadosos en cuanto a la transferencia del plan de tratamiento una vez que el mismo ha sido aprobado, porque hay muchos reportes de incidentes o accidentes que han ocurrido derivados de esa transferencia errónea. Ya puede ser de un plan erróneo o que no llegue toda la información o parte de la información. Y para eso es importante que se establezcan procedimientos que minimicen la ocurrencia de posibles errores humanos o fallas de equipo. Bien, hasta aquí las 3 charlas del día de hoy, y creo que hoy terminamos en tiempo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Voy a dejar de grabar para que si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No. Bueno, como vieron en el día de hoy, fuimos por las etapas. Primero la aceptación y puesta en servicio. Después la prescripción del tratamiento y la adquisición de las imágenes. Ahora vimos la etapa de delineación de volúmenes y de elaboración y transferencia del plan de tratamiento, y la próxima semana seguiremos con las etapas como tal de ejecución del plan de tratamiento y de seguimiento del tratamiento, del seguimiento semanal de los pacientes que realizan ustedes, los médicos radioterapeutas, y hablaremos también probablemente la semana que viene de algunas particularidades del proceso de tratamiento en braquiterapia de alta tasa de dosis. Estamos llegando al final del curso. Nos quedan, según la planificación que tengo, un par de lunes más, que sería el lunes que viene y el siguiente, para finalizar el curso, y entonces dejaríamos todo preparado para el examen, para hacer el examen. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes por la atención y por el esfuerzo. Gracias. Gracias. Bueno, hasta Chao, el chao. lunes. Hasta el lunes. Gracias.